Saludos profesor y saludos compañeros. En esta oportunidad nos tocó exponer el tema de la neuropsicología. Somos el grupo 2 y estamos integrados por Andrea Gutiérrez, Jocelyn Huanca, Cristian Salazar y quien les habla, Jocelyn Huamullo. Empezaremos por la historia de la neuropsicología. Esta comienza con los griegos en el año 3200 a.C. La referencia más antigua que se tiene del cerebro se encuentra en el papiro de Edwin Smith, llamado así en su honor al descubridor quien hizo la traducción de esta. En el año 460 y 370 a.C., Hipócrates, padre de la medicina, miles de años antes de la ciencia moderna, afirmó: los hombres deberían saber que el cerebro y nada más que el cerebro vienen las alegrías, el placer, la risa, el ocio, las penas, el dolor y el abatimiento en las lamentaciones. Seguimos con Platón en el año 427 y 347 a.C. Este concluye que al ser el cerebro el órgano más cercano al cielo, es por donde se obtienen aquellas facultades divinas que nos hacen ser especiales entre las demás criaturas. Siguiendo con el periodo preclásico, en el año 388 y 322 a.C., Aristóteles pensaba que el cerebro servía para enfriar la sangre. Suponía que la flema que escurría de la nariz era en realidad el cerebro que de vez en cuando se salía de la cabeza. Creía que el corazón era el que se encargaba de los elementos racionales y emocionales del ser humano. En el año 129 y 199, Galeno intentó explicar cómo el cerebro generaba estas facultades psicológicas. Explicó que el cerebro, específicamente en el espacio hueco, hoy conocido como ventrículo, habitaban espíritus que dotaban al ser humano de sus capacidades superiores. Leonardo da Vinci, en 1452 y 1519, aporta la anatomía humana, revolucionando la forma de ver el cuerpo humano y dio pie a nuevos trabajos que iniciaron esta ciencia. En 1596 y 1650, Descartes fue un importante exponente de la visión dualista. Afirmó que existe el cerebro y la mente. Además, estos son independientes, pero interactúan a través de la glándula espinal. En 1621 y 1675, Thomas Willis creía que el cerebro se encontraba en las facultades humanas. Sin embargo, se enfocó en el tejido cerebral para explicar su funcionamiento. En 1758 y 1828 surge la frenología con Joseph Gall. En el siglo XIX, Gall se encarga de localizar las funciones mentales en el cráneo. Fue el primero en plantear una topografía que resultó falsa y carente de soporte científico. Sin embargo, desarrolló todo un cuerpo disciplinar. Para esta época ya vamos a empezar con el periodo moderno, no, disculpen, con el periodo clásico. En 1824 y 1880 comenzaremos con Paul Broca, quien comienza este periodo clásico con el descubrimiento de relacionar la facultad humana, el lenguaje, con una zona de la corteza cerebral. En 1848 y 1895, Wernicke analiza pacientes con daño cerebral y encuentra una relación entre la comprensión del lenguaje y un lóbulo del cerebro. En 1874 y 1890, Ludwig, junto con Wernicke, formula el primer modelo de explicación de las afasias, conocida como la casita de Lichtenstein y Wernicke. En 1835 y 1911, John, fundador de la neuropsicología moderna y considerado padre de la neurología inglesa, contribuyó al desarrollo de la neuropsicología adoptando una postura opuesta al localizamiento escrito. Su obra clásica, A Study of Convulsion, en 1869, marcó un hito en el estudio de las epilepsias. En 1907 y 1977, Luria
neurólogo soviético, planteó un nuevo concepto en el sistema funcional en el que cada parte tiene una especialidad, conocida como las tres funciones de Luria. Finalmente, desde 1970, la neuropsicología empieza a tener una orientación psicológica. Es un nuevo concepto que empieza a desarrollarse desde finales de esta década como consecuencia del desarrollo de la psicología cognitiva. Hola, buenos días. Mi nombre es Jocelyn Huanca y hoy día voy a hablar de la definición de la neuropsicología. Es una rama de la psicología que se especializa en la comprensión de la relación entre el cerebro físico y el comportamiento humano. También decir que es una neurociencia que tiene como objetivo principal el estudio del cerebro y la relación entre este órgano y las conductas de las personas. También se interesa por estudiar las bases neuronales de cualquier ser humano. La neuropsicología también es una ciencia disciplinaria que converge entre la neurología y la psicología. Estudia la relación entre las estructuras cerebrales, las funciones cognitivas, los procesos emocionales y de la conducta. ¿De qué se encarga la neuropsicología? Bueno, se encarga principalmente en evaluar y rehabilitar a las personas que han sufrido de algún tipo de daño o lesión cerebral. Buenos días, mi nombre es Andrea Gutiérrez y yo les voy a hablar sobre las características de la neuropsicología. Una de las características es que estudia las funciones mentales superiores. Otra característica es que tiene un carácter neurocientífico. También utiliza conocimientos de diversas disciplinas y se centra en los humanos. Y se interesa por la corteza cerebral asociativa. En la neuropsicología se utiliza el método científico para estudiar el cerebro y su relación con la conducta humana, y se utilizan dos métodos. El primer método es el analítico deductivo, donde se realizan diversos experimentos para cotejar y analizar la relación entre algunos hechos. El segundo método es el hipotético deductivo, donde es el que se basa en la proposición de hipótesis, la realización de experimentos y la aceptación o rechazo de esas hipótesis. Buenos días, yo voy a hablar sobre las patologías de la neuropsicología. Bueno, la neuropsicología, primero recordemos que es una disciplina entre la psicología y la neuropsicología, y que esta se estudia los procesos cognitivos, las funciones cerebrales y también las enfermedades que le afectan a estas, como por ejemplo las afasias, que las afasias son trastornos del lenguaje que adoptan formas muy variadas, como la afasia de Bronca, que es motora, que causa en los pacientes una expresión verbal muy afectada. Les cuesta hablar de manera fluida. Y la afasia de Wernicke, que es un trastorno que causa que confundan palabras que suenan igual, pero con diferente significado, haciendo que lo que hable pues no tenga sentido. Las demencias, que forman parte de las enfermedades neurodegenerativas más comunes y que sus síntomas son cada vez más fuertes, es importante buscar ayuda lo más antes posible. En los cambios cognitivos que en esta están la pérdida de la memoria, que generalmente es notado por otra persona, y dificultad en muchas cosas, como podría ser en encontrar palabras, en razonar, en planificar y la coordinación. Los cambios psicológicos, en los que está la depresión, ansiedad, paranoia, etc. Y las demencias progresivas, que la más conocida es la enfermedad de Alzheimer, la demencia vascular, la demencia mixta, etc. Las apraxias son un grupo de enfermedades neuropsicológicas que pues afectan la capacidad de realizar movimientos voluntarios. Por ejemplo, está la apraxia bucofacial, que afecta al movimiento del rostro, ya sea sacar la lengua, mostrar los dientes, soplar o hinchar los cachetes, entre ellas. La apraxia de motora, que dificulta movimientos pues muy simples, como por ejemplo el saludar, el decir adiós con la mano. La apraxia constructiva, que dificulta la construcción o el armar cosas, inclusive el dibujar objetos, el completar rompecabezas se dificultan. Y la apraxia del vestido, que supone dificultad al momento de manipular alguna vestimenta para usarla. Y por último está el TDAH o trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que esta es una enfermedad que, que padece la gran mayoría de los niños y que si no es tratada a tiempo pues lo lleva hasta su vejez. En este podemos mencionar que hay tres tipos. Una en la que
pues el menos frecuente, pero que es el más difícil de diagnosticar, es el TDAH con presentación predominante con falta de atención. También está el TDAH con presentación predominante con hiperactividad e impulsividad, que corresponde aproximadamente al 30% de los casos de TDAH. Y por último está el TDAH con presentación combinado, que es el tipo más frecuente y se da casi en el 60% de las personas con el trastorno. Eso sería todo. Muchas gracias.